Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola. Ya, Buenas tardes, Miss. Vamos a continuar, chicos. Buenas tardes. Rapidito nada más. Ya, y nos hemos quedado en tejido muscular, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Está Paola? ¿Entró Paola? Sí, Miss. Ok. Ya. A ver, hijas, si me ayudas, por favor, en la clase de ahora. ¿Ya? Buenas tardes, profesora. Hola, hola. Ya, entonces dijimos en la mañana que cuando hablamos de tejido muscular, ya el conjunto de tejido muscular formaba el músculo. ¿Qué cosa era el músculo? El músculo era un órgano, pero cuando hablamos de órgano, de los tres tipos de músculo esquelético, cardíaco y visceral, el único que era considerado, el único músculo que era considerado como órgano era el músculo esquelético. El músculo cardíaco y el músculo visceral o el músculo liso no son considerados como órganos, sino ese músculo viene a ser un tejido. ¿Y quién sería el órgano en el caso de lo cardíaco? El que sería, el órgano sería el corazón, dijimos, ¿ya? Pues el corazón es el órgano. Y en el caso del músculo liso, el músculo liso viene a ser un tejido y el órgano vendría a ser las vísceras, ¿no? Ya sea el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, en el caso de lo que es la neurona viene a ser la célula nerviosa. El conjunto de neuronas, ya que la neurona es una célula, el conjunto de neuronas viene a ser el tejido nervioso. Y el conjunto de tejido nervioso forma un órgano nervioso. Un ejemplo de órgano nervioso vendría a ser el cerebro, otro ejemplo el cerebelo, otro ejemplo el tronco encefálico, otro ejemplo la médula espinal. Beto dos Santos. ¿Quién es? Presente, Beto. Miss. A ver, ¿qué es la médula espinal? Es un órgano, Miss, conjunto de neuronas.
No, ¿qué es la médula espinal? ¿Es un tejido? No, es un órgano, pero Es un órgano, acabo de decir. Ya, sí, Chacón, ¿qué es la médula espinal? Es un órgano, Miss. Es un órgano. Celeste, ¿qué es el cerebro? Un órgano, No escuchó. Miss. ¿Qué es el cerebro? No te escuchó. ¿Qué es el cerebro? Celeste, ¿qué es el cerebro, hija? ¿Tienes algún problema con el audio? Escríbeme. Miss, le mando mensaje, Celeste. ¿Qué dice? El mensaje dice que es un órgano, le escribió a la Celeste. Ya, ¿y qué pasa con su micrófono? Está mal, dicen, ¿no? Ya. Bueno, espero que no de todos esté mal. Ya armé. ¿Qué es el cerebelo? Un órgano, Miss. Excelente, perfecto. No se diga más. Muy bien, excelente. Ahora, si juntamos nosotros los órganos nerviosos, se va a formar un sistema nervioso. Si juntamos un órgano nervioso, se va a formar un sistema nervioso. Existen dos tipos, bueno, hay diferentes tipos de clasificación del sistema nervioso. Ojo, ¿no? Apaga tu audio. Ya, hay dos tipos de sistema nervioso, sistema nervioso central y hay un sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, hay quienes lo clasifican así, como sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo te voy a explicar y tú mismo vas a sacar tu cuenta. ¿Ya? Entonces, un ratito. Entonces, dentro del sistema nervioso central, tenemos al sistema nervioso somático, al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso entérico, ¿ya? Dentro del sistema nervioso, vuelvo a repetir, dentro del sistema nervioso periférico, tenemos al sistema nervioso somático, al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso entérico. Entonces, si nosotros vemos por acá, ¿ya? Este es el sistema nervioso central. ¿Por qué decimos que es el sistema nervioso central? Mírenlo acá, porque se encuentra en el centro de nuestro cuerpo. Paola, ¿se está viendo la imagen, hija? ¿Se ve el cursor? Sí, se ve, Sí, profesora. ¿Se mueve el cursor? Sí, Miss. Ah, ya, perfecto, se mueve, ya, chévere. Entonces tenemos acá el nervioso central. ¿Por qué se le llama central? Porque está en el centro del cuerpo. ¿Quién forma parte de nuestro sistema nervioso central? Ya lo vimos nosotros, cuando hemos visto las cavidades. Entonces, ¿quiénes forman? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo que se encuentra alojado dentro de la cavidad craneal y la médula espinal dentro de la cavidad vertebral. Entonces, todo lo que sale fuera de este sistema nervioso central, todo lo que sale fuera de este sistema nervioso central, o todo lo que no se encuentra dentro del sistema nervioso central, o todo lo que no está en el centro del cuerpo, vendría a ser el sistema nervioso periférico. Vendría a ser el sistema nervioso periférico.
Entonces, si yo veo aquí, por ejemplo, al tronco encefálico, ya no te voy a explicar lo que es tronco encefálico, porque se supone que en cavidades del cuerpo humano te he explicado. Por eso yo siempre te digo, yo avanzo y avanzo y avanzo, y a medida que voy avanzando, voy adelantándome a los otros temas. Y si tú faltas a clase, ya eso es problema tuyo, ya no es mi problema. ¿Ya? Yo ya no debería decirte tronco encefálico, porque se supone que te dije que el tronco encefálico, o sea, ya no debo explicarte eso. ¿Por qué? Porque ya te he explicado que el tronco encefálico está formado por mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo. Y dijimos que al mesencéfalo también se le llama cerebro medio. El puente de Barolio también se le llama protuberancia anular. Y al bulbo raquídeo se le llama médula oblonga o médula oblongada o cerebro posterior. Y el cerebelo, dijimos que se le llama, ojo, que el cerebelo no es una palabra castellano, sino es griego, que significa cerebro pequeño. ¿Ya? Entonces el cerebro, no te olvides que está constituido por 2 hemisferios cerebrales y por un diencéfalo. Entonces el cerebro, tronco encefálico y cerebelo están dentro de la cavidad craneal. Y todo este conjunto de cerebro, tronco encefálico y cerebelo forman el encéfalo. Y debajo del encéfalo, no te olvides, se encuentra la médula espinal. ¿Ya? Entonces yo, ahorita por ejemplo, ya he utilizado 3 minutos, me imagino, en explicarte esto. Por eso de aquí en adelante tienes que asistir a las clases, ¿ya? Tienes que asistir, más aún cuando yo no les proporciono las diapositivas. Ya, porque se supone que ustedes tienen un profesor de planta y él es quien debe de proporcionarles las diapositivas. Ya, seguimos. Entonces tenemos acá el sistema nervioso central y todo lo que está afuera vendría a ser el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando los nervios nacen del tronco encefálico, como está dentro de la cavidad craneal, entonces esos nervios se les llaman nervios craneales. Pero si se encuentra en la periferia de la médula espinal, serán los nervios espinales. Entonces tendríamos los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales salen fuera del tronco para poder ir hacia los diferentes órganos de la cabeza. ¿A dónde van, por ejemplo? Van a las fosas nasales, van al ojo, van a los músculos del ojo, van al oído, van a la lengua, van a la faringe, van hacia los órganos del tórax, hacia los órganos del abdomen, va hacia los músculos del cuello, va hacia los músculos de la cara, ¿ya? Va hacia la piel de la cara también. Entonces estos nervios están naciendo del tronco encefálico. Y el tronco encefálico, ¿dónde se encuentra? En la cavidad craneal. Por lo tanto, estos nervios que nacen del tronco encefálico se le llama nervios craneales. Pero también hay nervios que nacen de la médula espinal. ¿Y cómo se les llama a estos nervios? Se les llama nervios espinales. Entonces, ¿hacia dónde van estos nervios espinales? Van hacia los músculos, que se encuentran desde el cuello para abajo, pero también van de la piel hacia la médula espinal. O sea que los nervios espinales van de afuera hacia la médula y de la médula hacia afuera. Mejor dicho, van de la piel hacia la médula y de la médula hacia los músculos. Entonces, esos nervios craneales y los nervios espinales viene a ser el sistema nervioso somático. No te olvides, cuando hablo de sistema nervioso somático, es el sistema nervioso que tiene que ver con los órganos de los sentidos, tiene que ver con la piel y tiene que ver con el músculo. Eso vendría a ser el sistema nervioso somático. Pero hay otros nervios que nacen también de la médula espinal y se van hacia las vísceras. Entonces, ese sistema nervioso que va hacia las vísceras, o sea, va a ir ¿a dónde? Al estómago, al intestino delgado, a los uréteres, etcétera, etcétera, a la vejiga, viene a ser el sistema nervioso vegetativo o el sistema nervioso autónomo. Pero estoy diciendo que sale también de la médula espinal. Entonces ya no está en el centro del cuerpo. Por lo tanto, ese sistema nervioso también formaría parte del sistema nervioso periférico.
Pero hay otro sistema nervioso que se encuentra exclusivamente en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, que viene a ser el sistema entérico, el sistema entérico. Hoy llamado también cerebro del tubo digestivo. Entonces, si yo digo sale de la médula espinal, entonces es también un sistema nervioso, es parte del sistema nervioso periférico. ¿Y ahora se mueve el cursor o no? No se mueve. Ah, sí se mueve, profesor. Se mueve, Miss. Ya, sí se mueve, ya. Seguimos. Entonces, lo que te decía, mira que estamos adelantándonos al sistema nervioso. Lo que te decía era que el sistema nervioso son dos, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Parte del sistema nervioso central es el encéfalo, la médula espinal. Y parte del sistema nervioso periférico viene a ser el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, ¿ya? Sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo. Vamos a borrar esto un ratito. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos al sistema nervioso somático, que viene a ser los nervios craneales y los nervios espinales. Y el sistema nervioso autónomo viene a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso entérico está conformado por el plexo de Meissner y por el plexo de Auerbach. ¿Ya? Entonces, este cuadrito trata de aprenderte esto, ya, o sea, estamos hablando de músculo, estamos hablando de sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, pero quiero que escuches. Hay otros autores que nos dicen que el sistema nervioso viene a ser 4. O sea, no nos dicen que el sistema nervioso son 2, central y periférico. Sino nos dicen que son 4. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. Y dentro del sistema nervioso periférico, lo colocan a los nervios craneales y a los nervios espinales. Y dentro del sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso simpático y parasimpático. Y dentro del sistema nervioso entérico, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Pero creo lo ideal sería que tanto el entérico, el autónomo y el somático deben ser parte, como lo clasifican aquí, debe ser parte del sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Entonces retrocedemos o avanzamos, que dijimos que la neurona viene a ser la célula nerviosa. Y la neurona, no te olvides, es una célula, como toda célula que debe de tener membrana celular. Como toda célula que debe tener citoplasma. Como toda célula que debe de tener núcleo y organelos, porque es una célula, ¿ya? Entonces, si estoy acá, Paola, ¿se mueve el cursor? Paola, ¿se mueve el cursor? Disculpe, Miss, pero no se mueve. Tienes que estar atenta. Avísame si no vas a poder ayudarme. ¿Ya? Si no puedes apoyarme, no hay problema. Digo a otra persona que me apoye, porque si no es... ¿Sí? ¿Vas a apoyarme, Paola? ¿Sí o no, hija? Para nombrar a otro. Chico, ¿me escuchas? Está un poco entrecortada. Lin, ¿me escuchas?
Colín. Fritz, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Miss, pero ando cortado. Ay, de nuevo hasta que se va esta bendita línea. Ya. ¿Ahora me escuchas? ¿O sigue entrecortado? Miss, yo Muy le de escucho cortado, bien. Miss. Está mejorando. ¿Quién me escucha bien? Yo, Miss. ¿Quién es yo? Blas, Miss. Blas. ¿Tu nombre? Ujú. Melissa. ¿Nombre? Melissa, Melissa. Miss. Ujú. Ya, Melissa, me ayudas, por favor. Me avises cualquier inconveniente que haya. Gracias. Entonces, seguimos aquí. Entonces, si yo tengo aquí la membrana celular y lo extendemos, lo jalamos, entonces vendría a ser una prolongación de membrana celular. Y a esa prolongación de membrana celular le llamo axón. Y si agarro la membrana celular y lo estiro por acá, vendría a ser otra prolongación de membrana celular. Entonces, esta prolongación citoplasmática vendría a ser la dendrita. Entonces, ¿qué cosa es la dendrita? Es una prolongación citoplasmática. ¿Qué cosa es el axón? Es una prolongación citoplasmática. Fritz, ¿qué cosa es la dendrita? Una prolongación citoplasmática. Ya. ¿Y qué cosa es el axón? También viene siendo una prolongación Excelente. citoplasmática. Excelente. Entonces, la dendrita es una prolongación citoplasmática corta y ramificada. Y el axón es una prolongación citoplasmática larga y no ramificada en su trayecto. Pues en todo su trayecto no tiene ramas, pero en su terminación, miren, sí tiene ramas. Entonces, la neurona es una célula nerviosa que presenta dos tipos de prolongación citoplasmática. Presenta prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas llamadas dendrita y prolongación citoplasmática larga y no ramificada en su trayecto, solo en su terminación, llamado axón. Y presenta un cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Presenta un cuerpo. Entonces ahora, a este axón, mira por favor, mira el cursor. Mira el cursor. Miss, no se mueve el pulsor. Se quedó en dendritas. Ya, mira la pantalla entonces. Ok. Voy a colorearlo. Voy a colorearlo. Ya, le he coloreado de color amarillo. No sé si lo ven. Espérate, se ha cambiado el color. Color Ya. naranja está. Ella sí. Sí, Miss, lo que Ahora- dice fibra nerviosa, ¿verdad? Ya, claro. Entonces el axón, su otro nombre viene a ser fibra nerviosa. Solo el axón, no dije la neurona. Solo el axón es una fibra nerviosa. Entonces ahora, ¿ven el cursor que se mueve o no? No, ¿Pueden ver Miss, el no se No, mueve el Miss. pulsor. No, Miss, no se mueve el cursor. bendito cursor? Ya, lean donde dice fibra nerviosa. Ahí parece un cilindro. Sí, Miss. Miss, ya se mueve el pulsor. Ya se empieza a mover el pulsor, Miss. Ya, comienza a moverse, ya. Entonces, cada tubito que ves de color rojo, eso es una fibra nerviosa. Ya, entonces, a ver. Blas, dime cuántos tubitos hay para ver si me están entendiendo. ¿Cuántas fibras nerviosas está señalando el cursor? Hay como 10, Miss, 9. Cuenta, pues cuenta ahí, cuenta. Hay 11, Miss. 11, Miss. Ya, perfecto. ¿Eso es neurona o es axón? Axones o fibras nerviosas. Axón. O sea, es solo axón. ¿Ya? Si yo junto a estas fibras nerviosas, junto a las fibras nerviosas, se forma un fascículo nervioso. Si junto al fascículo nervioso, junto a los fascículos nerviosos, se forma un nervio.
Entonces, ¿el nervio de qué está formado? De fascículo nervioso. ¿Y el fascículo nervioso de qué está formado? De fibra nerviosa. O sea, ¿puedo decir que el fascículo nervioso está formado de axones? Sí. ¿Puedo decir que el nervio está formado de axones? Sí. ¿Está bien? Entonces ahora, la membrana que envuelve a un nervio, de aquí en adelante ya sabes lo que es un nervio. ¿Ah? Aquí en adelante ya sabes lo que es un nervio. Preguntamos, Damaris, ¿qué es un nervio? Damaris, ¿qué es un nervio? Damaris, ¿qué es un nervio? No la veo a Damaris, la sacamos entonces. Ya. Daily Domínguez. Daily. ¿Me escuchas, Daily? No me escucha. Sacamos. Fran Anglas, ¿me escuchas? Fran. Ya, entonces sí me escuchan, ya. Dayana, ¿me escuchas? Dayana. Ya. Bueno, se perderán, pues, ¿qué podemos hacer? Aguirre, voy a llamar lista. Aguirre. Aguirre. Sí, le escucho. Ya, dime antes que les retire. ¿Eh? Beto Dos Santos. Presente, Miss. Brian Andrés. Miss, presente. Ya, cada vez que pregunte cualquiera de ustedes tiene que responder, ¿ah? Porque si no tengo que perder el tiempo en llamarles lista. Britney Masgo. Presente, Miss. Celeste Sánchez. Celeste. ¿Qué ha pasado con tu audio, Celeste? No, no te escucho. Ya, luego hablamos. Chacón. Presente, Miss. Cristian Yang. Presente, profesora. Colín. Colín. Colín, ¿qué pasa con tu audio? Ya. Damaris. Presente, Miss. Elia. Elia. Elías, ¿no? Elías. Fran. Además estamos Fritz. Presente, Miss. Fritz. Juliana. Presente. Juliana, presente. Juliana. Presente, Miss. Jan Milagros. Presente, Miss. Jaime. Presente, Miss. JC.
Presente. Ya, y seguimos, ¿ya? Respondan, ¿ah? El que no me Miss, usted dijo Damaris y le sacó a Darwin al delegado. así. Sí, Miss. Ah, ya. Ya que hable con la coordinadora, dile y que vuelva a entrar. Ya, me habré equivocado. Te voy a sacarle a Damaris entonces. Está Damaris. Miss Damaris. Damaris ahora sí le contestó, le había contestado su lista hace ratito. Ya. Que le pida permiso a la delegada, ¿ya? A la coordinadora y que entre el Darwin, ya. No hagan eso, cualquiera de ustedes puede responderme, no necesariamente el delegado. Ya, seguimos, si no perdemos el tiempo. Seguimos. Entonces, el axón viene a ser la fibra nerviosa y el conjunto de fibras nerviosas forma el fascículo nervioso llamado también haz nervioso. Ponemos acá todos los nombres, ¿ya? Ponemos todos los nombres. Donde puedo llamar fascículo nervioso. Le puedo llamar también haz nervioso. Le puedo llamar filete nervioso. Un ratito agrandaremos esto más. Filete nervioso. Le puedo llamar también funículo nervioso. ¿Ya? Le puedo llamar también meruco. Ya, no moroco, meruco. Entonces, le puedo llamar fascículo nervioso, haz nervioso, filete nervioso, funículo nervioso, meruco. ¿Ya? Entonces, ¿de qué está formado un meruco? De un conjunto de fibras nerviosas. ¿De qué está formado un haz nervioso? De un conjunto de fibras nerviosas. Y el conjunto de fibras nerviosas va a formar un nervio. Ahora, ¿quién es la membrana que le da protección a este nervio? El epineuro. ¿Y quién le da protección al fascículo? El perineuro. ¿Y quién le da protección a la fibra nerviosa? El endoneuro. El epineuro es una membrana que protege al nervio. ¿Qué es el perineuro? Una membrana de tejido conectivo que protege al fascículo. ¿Qué es el endoneuro? Una membrana de tejido conectivo que envuelve y protege a cada fibra nerviosa. Entonces, a mí me preguntan, las membranas que protegen al nervio de afuera hacia adentro, sería el epineuro, perineuro y endoneuro. Las membranas que recubren al nervio de adentro hacia afuera, endoneuro, perineuro y epineuro. En cambio, en el músculo era epimicio, perimicio y endomicio. En cambio, acá en la fibra nerviosa, apaga tu audio, acá en la fibra nerviosa es epineuro, perineuro y endoneuro. Miss, disculpa, tengo una pregunta. Ya, un ratito. ¿Ha podido ingresar Darwin? No, Miss, pero ya le comuniqué a la tutora para que pueda ingresar. Ya, comunícale a la tutora y también a Darwin, ya, y que me disculpe, por favor. Ya, haz la pregunta, hijo. Un fascículo nervioso, ¿de cuántas fibras nerviosas está compuesta, Miss? No te dice el libro, si no yo ya te hubiera dicho ya. Ya, ¿alguna pregunta más? No hay preguntas, ya. Seguimos. Y ya hemos explicado esto, también esto y esto, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo, llamado también sistema nervioso visceral, tiene dos sistemas, ¿no? El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Algunas veces, no siempre, a veces los profesores dicen, algunos profesores dicen que el parasimpático siempre está trabajando en forma opuesta con el simpático. No necesariamente, ¿eh?
no necesariamente. ¿Ya? Entonces, el sistema no siempre, no estoy diciendo nunca trabaja de forma contraria, estoy diciendo no siempre, ¿ya? Entonces, si el sistema nervioso, ojo, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático hace que nosotros cumplamos ciertas funciones no voluntario, sino en forma subconsciente. Por ejemplo, cuando hay gran cantidad de luz, ¿qué pasa con este huequito que hay en el ojo? ¿Cómo se llama esta abertura que hay en el ojo? Esta abertura que hay en el ojo se le llama pupila. Entonces, cuando hay gran cantidad de luz, esta pupila se reduce de tamaño. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático estimula la reducción de tamaño de esta pupila. O sea, en otras palabras, que se produzca la miosis. Paola, ¿quién está con el micrófono abierto? ¿Ah? Ya, seguimos. Y cuando hay poca cantidad de luz, el sistema nervioso simpático hará que se abra esta abertura llamada pupila, o sea, hará que haya dilatación de la pupila, a la cual le llamamos midriasis. Ahora, el sistema nervioso parasimpático va a estimular la secreción de la saliva. Cuando yo digo secretas la saliva, tú no lo haces conscientemente, eso es subconsciente. O sea que el simpático y parasimpático nos va a permitir realizar funciones de forma subconsciente. En cambio, el simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar la secreción de la saliva. Por esa razón, cuando nosotros, ojo, estamos asustados, ahí es donde se activa el sistema nervioso simpático. Cuando estamos asustados, estresados. Entonces, cuando vamos a rendir un examen, por ejemplo, toda nuestra boca se seca. ¿Por qué se seca toda nuestra boca? Porque justamente el sistema nervioso simpático está haciendo que se evite la secreción de la saliva, se inhibe la secreción salival. En el caso del simpático, acelera el funcionamiento del marcapaso 1 del corazón, o sea, hace que haya mayor cantidad de latidos del corazón, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. En otras palabras, hace que tengamos taquicardia. En cambio, el parasimpático disminuye la cantidad de latidos que va a producir el corazón en un minuto, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. En otras palabras, nos va a producir la bradicardia. Entonces, si nos damos cuenta, en la gran mayoría de veces el simpático y el parasimpático trabajan de forma contraria, no necesariamente siempre, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso parasimpático y simpático nos va a permitir a nosotros realizar funciones subconscientes, ¿ya? Y es lo mismo. En el caso del sistema nervioso entérico, llamado también cerebro del tubo digestivo. Entonces, en el caso del tubo digestivo, miren acá, en el caso del tubo digestivo, vamos a hablar principalmente del estómago para abajo, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Entonces, ¿cuántas capas presenta el tubo digestivo? Presenta 3 capas. Presenta una capa interna, presenta una capa media y una capa externa. Una capa interna, capa media y capa externa. La capa interna a su vez presenta 2 capas. Presenta una capa mucosa y presenta una capa submucosa. ¿Ya? La capa interna presenta 2 capas, una capa mucosa y una capa submucosa. ¿Está bien? Alrededor de esta capa interna, que es la capa mucosa y submucosa, encontramos la capa muscular. Y la capa muscular también tiene 2 capas, una capa interna y una capa externa. Capa interna y capa externa. La capa interna está formada por fibras musculares circulares y la capa externa por fibras musculares longitudinales. Fibras musculares circulares
y fibras musculares longitudinales. Y finalmente tenemos la capa externa o la capa serosa, ¿ya? Entonces, en el caso del sistema nervioso entérico, hay dos plexos. Alguien dirá por ahí, ¿qué es un plexo, profesora? Ya, entonces dijimos que el conjunto de axones, o sea, el conjunto de fibras nerviosas forma un fascículo, y el conjunto de fascículos forma un nervio, y el conjunto de nervios forma un plexo. Entonces, cuando yo te hablo del sistema nervioso entérico, tiene dos tipos de plexos. Tiene un plexo de Meissner y tiene un plexo de Auerbach. Tiene un plexo de Meissner y tiene un plexo de Auerbach. ¿Ya? Miren acá. El plexo de... Estas preguntas claves de examen. ¿Ah? El plexo de Auerbach, el plexo mie viene mío. Miss, ¿Mío qué significa? Miss, se le escucha Músculo. recortado. Habla. Ya. ¿puede repetir, por Dale favor? una ojeadita, dale una ojeada, por favor. ¿Volvió a entrar Darwin? No, Miss, no puede ingresar. ¿No puede ingresar? No, Miss, todavía no. ¿Le han preguntado por qué? Porque le sale Permite que entrar. no puede ingresar a la reunión porque ha sido eliminado. El anfitrión fue eliminado previamente, le puso, y no le puede dejar entrar. ¿Quién deja entrar? ¿Quién tiene que dejarle entrar, chicos? Me parece que el anfitrión, Miss. O sea, la delegada, la coordinadora. Sí. Dígale Creo al que coordinador, o sea, la coordinadora, anfitrión sería la coordinadora y ella ya aceptaría para que entre Darwin. la coordinadora. Sí, Miss, la coordinadora está en el para poder solucionarlo. Está ahorita en la reunión la coordinadora. Ella es la anfitrión ahorita. Señorita Mónica, ¿te encuentras en la reunión? Sí, Miss, ahorita estoy viendo el problema que tiene el alumno, creo que se elimina de la sala, entonces voy a tratar de desbloquearlo, porque si no, no va a poder ingresar. Y a ver, trate de solucionar eso, por favor, ¿ya? Ya, Miss, Ya, ahorita. ya, ok, gracias, ya. Parece que ya me están entendiendo bien. Seguimos entonces. Entonces dijimos que la capa
el tubo digestivo tiene capa interna, capa media y capa externa. La capa interna tiene dos capas, tiene una capa mucosa y tiene una capa submucosa. La capa también tiene dos capas, tiene una capa interna y una capa externa. La capa interna está formada por fibras de músculo muscular y la capa externa por fibras de músculo longitudinal. Miss, Habla. disculpe que le interrumpa, es que le escucho así con un poco de interferencias y no le entendí bien acerca de de las capas del estómago. Repetir. El internet Se le está escucha mal, como Miss. cortado, Miss, y no se le puede entender bien. Robotizado se escucha, Miss. Ya, Miss, entonces les pero voy es a solo dar el tiempo para que momento. repasen nuevamente. Ya, les doy tiempo para que repasen. Ya, listo. ¿Me escuchas? Sí, Miss. Ok, seguimos ya. Miss, Darwin dice que no puede ingresar a la clase. ¿Qué dice la señorita Mónica? Señorita Mónica. Miss está ingresando con otro correo porque eso Sí. lo tiene que ver el profesor de aquí todavía para que lo desbloquee de su laptop. Ya.
Ya, entonces sí Miss, puede entrar cuando... con otro correo, ¿no? Sí, Ya, Miss, seguimos. con otro Ya, correo. ok. Sí. Ya, ok. Seguimos. Entonces dijimos que la capa mucosa, la capa interna tiene dos capas, capa mucosa y capa submucosa. Y la capa muscular también tiene dos capas, una capa interna y capa externa. La capa interna está formada por fibras musculares circulares y la externa por fibras musculares longitudinales. Y la capa serosa. Entonces el plexo de Meissner, llamado también plexo submucoso, es pregunta de examen, ¿dónde lo encuentro? Fácil, ¿no? Si dice plexo submucoso, pues alguien dirá, se encuentra en la capa submucosa, así de fácil, pero no es así, por eso se viene a una clase. ¿Dónde está el plexo submucoso o plexo de Meissner? Se encuentra sobre, no está en la capa submucosa, está sobre la capa submucosa. Está sobre la capa submucosa y debajo de la capa muscular, debajo de la capa interna de la capa muscular, o sea, debajo de las fibras musculares circulares de la capa muscular. Ahí encuentro al plexo submucoso o plexo de Meissner. Y el plexo de Auerbach o plexo mientérico lo encuentro entre la capa muscular o las fibras musculares circulares y las fibras musculares longitudinales. O sea, lo encuentro sobre las fibras musculares circulares y debajo de las fibras musculares longitudinales. ¿Para qué sirve el plexo de Meissner o el plexo submucoso? Este plexo va a estimular que haya secreción del jugo gástrico y estimula la secreción del jugo intestinal. O sea, gracias al plexo submucoso va a haber secreción de jugos gastrointestinales. Pero también el plexo de Meissner estimula el movimiento de los vasos sanguíneos. Estimula el movimiento de los vasos sanguíneos. Y el plexo mientérico va a estimular la contracción y la relajación de esta capa muscular. Cuando digo estimula la contracción y relajación de esta capa muscular, a eso se le llama peristaltismo. Peristaltismo. Entonces, ¿para qué me sirve el plexo mientérico? Estimula el peristaltismo. Estimula el peristaltismo del tubo digestivo, principalmente del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Para qué me sirve entonces el plexo de Meissner o el plexo submucoso? Acabamos de decirlo, me sirve para la secreción gastrointestinal y para el movimiento de los vasos sanguíneos. Y el plexo de Auerbach, ¿para qué me sirve? Estimula el peristaltismo gastrointestinal. O sea, cuando digo gastro es estómago, intestinal, ya sea intestino delgado o ya sea intestino grueso, ¿ya? Ahí lo tenemos. Ya prácticamente te estoy adelantando incluso de lo que es aparato digestivo, ¿ah? Muy bien. Y ahora sí pasamos a tejido conectivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la célula principal del tejido conectivo? La célula principal del tejido conectivo es el fibroblasto. ¿Cuál es la célula principal del tejido conectivo? Es el fibroblasto. Es como cuando yo te dijera cuál es el componente principal de un tallarín. Tú sabes que en el tallarín entran fideos, tomate, carne, hongos y laurel, sal, arvejitas, zanahoria.
Pero ¿cuál es el componente principal del tallarín? Son los fideos. Entonces, igualito es el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene diversos tipos de células. ¿Qué células tiene? Tiene fibroblastos, que son estas de acá. Tiene macrófagos, células cebadas, leucocitos. Los leucocitos son glóbulos blancos, ¿ah? Neutrófilos, acidófilos, basófilos. Todos estos son glóbulos blancos. ¿Ya? Macrófagos, leucocitos, neutrófilos, acidófilos, basófilos también forman parte del tejido conectivo. Entonces, pero de todas estas células que hay en el tejido conectivo, el principal es el fibroblasto. El principal es el fibroblasto. Ahora, este fibroblasto, ¿qué es lo que va a hacer? El fibroblasto es una célula que produce, que fabrica, esto es el fibroblasto, es una célula que fabrica proteínas en forma de hilos. Y esas proteínas en forma de hilos se les llama fibras. Pueden fabricar ya sean fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Cuál es la diferencia entre las fibras colágenas y las fibras elásticas? Su nombre mismo dice, son proteínas ambos. La proteína no tiene vida. El fibroblasto es una célula, por lo tanto sí tiene vida. Entonces, las fibras colágenas son gruesas, pues, a comparación de estas fibras elásticas. Entonces, si las fibras colágenas son gruesas, las fibras colágenas son resistentes, son muy resistentes las fibras colágenas, muy resistentes. Ahora, ¿cuántos tipos de fibras colágenas existen? 27 tipos de fibras colágenas, 27. Pero el más grueso y el más resistente es la fibra colágena tipo 1. Y a medida que va avanzando en número, se va adelgazando más las fibras colágenas. Las fibras colágenas son como los fierros de una casa. Son como los fierros de las columnas de una casa. ¿Para qué sirven esos fierros de las columnas de las casas? Para darle resistencia a la casa. Para darle resistencia. Entonces, ¿quién le da resistencia al tejido conectivo? El que le da resistencia al tejido conectivo son las fibras colágenas. Entonces, las fibras colágenas son de color blanco y son muy resistentes. Y las fibras elásticas son delgadas y son poco resistentes. Esa es la diferencia. Entonces, hay fibras colágenas y este anaranjadito de acá, fibras elásticas. Y son aún, son las fibras reticulares. Se lo escucha entrecortado. Ya. Se lo escucha entrecortado. Entonces, seguimos. ¿Escuchan ahora? ¿Darwin ya logró entrar? No, Miss, aún no logra ingresar. Ya. Le tratan de explicar, por favor, ¿ya? Le tratan de explicar. Seguimos. Blas, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya. Entonces dijimos que el fibroblasto fabrica proteínas, fabrica fibras colágenas que son gruesas y resistentes, fibras elásticas que son de color amarillo, que son delgadas y menos resistentes. ¿Ya? Y las fibras reticulares son aún todavía más delgadas. Pues, ¿cuántos tipos de fibras colágenas existen? Existen 27 tipos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿y qué son las fibras? Hemos dicho, las fibras colágenas, las fibras elásticas y reticulares son proteínas. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, la sustancia morfa también es fabricada por el fibroblasto. La sustancia morfa también es fabricada por el fibroblasto.
¿Quiénes son los que forman parte de esta sustancia amorfa? Los glucosanos, los proteoglucanos, las proteínas. Miss, se le escucha mal, Miss. Ya, entonces le dan una chequeadita a esta imagen, le dan un repasito a esta Se le imagen, está escuchando mal. ya, le dan un paso a la imagen.
¿Me escuchas? Sí, Miss, pero se le escucha un poquito robotizado, así como que entrecortado. Ya. Esto. No se le Perdón, escucha bien, Miss. Profesora, se escucha entrecortado. se escucha Ah, mal, Johan. ya. A ver, ¿qué hacemos? Ya voy a entrar, ¿ya? Señorita Mónica. Ya se salió la tutora, Miss. Se supone que es nuestra tutora. Ya, ahora ¿cómo se me escucha? Mucho Bien, mejor, profesora. mucho mejor, misita. Ya, Mejor. ok. Ya, seguimos entonces. Ya, entonces la sustancia amorfa que fabrica estos fibroblastos viene a ser el glucosaminoglucano, el proteoglucano y la glucoproteína. Este glucosaminoglucano, quiero que mires aquí en el rinconcito, hay un cuadrito chiquitito. Ese glucosaminoglucano sirve para jalar el agua. Sirve para jalar el agua. Y si nosotros recordamos a una piscina y nos lanzamos de pancita a la piscina, no nos hundimos, más bien nos va a doler, porque estamos chocando contra la superficie del agua, lo cual no permite que podamos ingresar. Entonces, en otras palabras, la superficie del agua tiene resistencia. Entonces, en el caso de que este glucosamino jala también el agua, hace que el tejido conectivo sea resistente. ¿Y sea resistente a qué? Sea resistente, miren, si yo trato de aplastar acá, entonces el hueso tiene glucosaminoglucano. Entonces, debido a ese glucosaminoglucano, el hueso jala agua. Y el agua que hay dentro del hueso va a hacer que funcione como si fuera la superficie de una piscina, de tal manera que va a evitar que el hueso pueda comprimirse. O sea, gracias al glucosaminoglucano, el tejido conectivo tiene resistencia a la compresión. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que forman ese glucosaminoglucano? El condritin sulfato, el heparan sulfato, el queratan sulfato, el dermatan sulfato y el ácido hialurónico. Ahora, el ácido hialurónico se encuentra en todos los tipos de tejidos conectivos, menos en el hueso y menos en el cartílago. O sea, el hueso y el cartílago está formado por tejido conectivo. Pero ese tejido conectivo que hay en el hueso y en el cartílago no tiene ácido hialurónico. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve el glucosamino? No olvidemos para darle resistencia contra la compresión al tejido conectivo. ¿Dónde hay? Está en el hueso, está en el cartílago. No se le Ahora, escucha los bien. proteoglucanos, nada, no se escucha bien. Se va la No, No se lo línea. No, entendí Miss, bien. Y no sé si no. podría volver a Cuando repetir. explicó de la gluco, no se le entendió, Miss. Estamos fregados. Ya. A ver, ¿qué hacemos? Miss, disculpe, la tutora me acaba de comunicar de que si usted puede cerrarlo la sesión para que alguien pueda entrar. Ya, voy a cerrar, ¿ya? Van a estar Ya, atentos. Dile que me mande el enlace, ¿ah? Está bien, Miss. Ya. Miss, le envía el grupo de anatomía, por favor.